El sol de mediodía caía como plomo sobre la llanura amarilla. El viento arrastraba remolinos de polvo y las chicharras cantaban con una insistencia casi dolorosa. Mateo, un ranchero de 30 y tantos, montaba su caballo tordillo siguiendo un sendero apenas visible entre matorrales resecos. Había salido temprano para revisar unas cercas rotas, pero en su mente resonaba el silencio del rancho, esa soledad que ya era costumbre. El sudor le corría por la nuca y sin embargo la mirada se mantenía alerta. En el desierto uno nunca sabía quién podía aparecer detrás de un peñasco. Al doblar un arroyo seco, su caballo resopló y se detuvo en seco. Mateo instintivamente llevó la mano al rifle que colgaba del arzón. Frente a él, a unos 100 metros, distinguió dos bultos diminutos tirados junto a un mezquite. Al principio pensó que eran coyotes muertos, pero un movimiento débil le hizo fruncir el ceño. Espoleó con cuidado hasta acercarse. Lo que vio le heló la sangre. Dos niñas apaches de no más de 8 y 10 años yacían en la arena. La mayor intentaba cubrir a la pequeña con su propio cuerpo, como una gallina lastimada protege a su polluelo. Mateo desmontó sin pensarlo. Las niñas tenían los labios agrietados, la piel quemada por el sol. La pequeña apenas respiraba. Él sacó su cantimplora y se arrodilló. «Tranquilas, no les haré daño», murmuró en voz baja, aunque sabía que no entenderían su español. La mayor lo miró con ojos negros llenos de desconfianza, pero no se movió cuando él inclinó la cantimplora sobre la boca de la niña menor. Un hilo de agua cayó, y la niña tragó con esfuerzo. Entonces la mayor, vencida por la sed, tendió también su mano. Mientras les daba agua en pequeños sorbos, Mateo alzó la vista hacia el horizonte. Polvo. Una columna fina y lejana se levantaba al sur. Sabía lo que significaba. Caballos en marcha, tal vez forajidos o cazadores de recompensas. «Maldición», murmuró. Tenía minutos, no horas. Guardó la cantimplora y con movimientos rápidos envolvió a la niña más pequeña en su manta. Ayudó a la mayor a ponerse de pie. Era tan ligera que podía haberla cargado en un brazo. La subió a la carreta que había dejado al pie del arroyo, cubriéndolas con costales de grano. Mientras ajustaba las riendas, un recuerdo le golpeó. Su hermana Ana, muerta hacía años de fiebre, con esa misma mirada asustada. Mateo sintió algo que hacía tiempo no sentía, un deber ardiente de proteger. Espoleó el caballo y tomó un atajo por veredas casi olvidadas. Cada ruido detrás le parecía un disparo, cada sombra una amenaza. Las niñas, acurrucadas en la carreta, temblaban más de miedo que de frío. Al caer la tarde, el rancho de Mateo apareció a lo lejos. Una casa baja de adobe, un corral y un pozo. Allí, al menos por un rato, podrían estar a salvo. Bajó primero a la menor, luego a la mayor y las condujo adentro. Les ofreció pan y más agua. Encendió el fogón, no tanto para cocinar como para darles un punto de calor y luz. Ellas no hablaban, apenas susurraban entre sí en apache. Sin embargo, la menor, con un gesto tímido, tocó la manga de su camisa en señal de agradecimiento. Mateo sonrió apenas. No quería asustarlas más. Cuando el sol desapareció tras los cerros, el viento cambió. A lo lejos se escucharon cascos de caballo y un grito apagado. Mateo apagó la lámpara y miró por la ventana. Siluetas en el horizonte. Nos encontraron, pensó. Se giró hacia las niñas y con señas les indicó que se escondieran bajo la trampa del suelo donde guardaba herramientas. Ellas obedecieron sin entender del todo, pero captaron la urgencia en su rostro. Mateo tomó el rifle y se apostó junto a la puerta. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba fría. Sabía que aquel acto, rescatar a dos niñas apaches, podía costarle caro en una tierra donde la compasión se consideraba debilidad. Sin embargo, en ese instante no era un ranchero cuidando su propiedad. Era un hombre protegiendo dos vidas que el desierto estaba a punto de arrebatar. Y juró, aunque fuera en silencio, que no dejaría que nadie las tocara mientras él respirara. La noche se volvió más oscura cuando la luna se escondió detrás de unas nubes bajas. Mateo permanecía quieto, apoyado contra el marco de la puerta con el rifle en las manos. Podía oír los cascos de los caballos cada vez más cerca, el sonido metálico de las bridas y algún grito en inglés que el viento traía en pedazos. Dentro de la casa, las dos niñas apaches respiraban apenas, ocultas bajo la trampa de madera donde él guardaba sus herramientas. Había echado encima unos sacos de maíz para disimular la entrada. Mateo sabía que no bastaba con cerrar la puerta. Así que antes de que llegaran los forasteros, había salido al corral y clavado dos tablas sueltas para formar una improvisada barricada. También colocó un par de latas vacías colgando de un alambre alrededor del rancho, a modo de alarma. No era mucho, pero en el silencio del desierto cualquier tintineo le avisaría de un intruso. Ahora cada fibra de su cuerpo estaba alerta. Se escuchó un silbido y después risas apagadas. Dos sombras se acercaron a la cerca del corral. Mateo contuvo el aliento.
Alzó el rifle, apuntando al cielo, y disparó un tiro seco que rebotó entre las colinas. El estampido rompió la calma. Un caballo relinchó y las voces se hicieron más tensas. «No queremos problemas», gritó Mateo en inglés, su voz firme. «Lárguense de mi propiedad». Hubo un silencio largo. Finalmente, unos cascos se alejaron al trote. Él no bajó el arma hasta que la última sombra se desvaneció en la distancia. Al cerrar la puerta, sus manos temblaban, pero su rostro seguía sereno. Levantó la trampa del suelo y las dos niñas salieron despacio, con los ojos muy abiertos. La mayor apretaba a la pequeña contra su pecho. Mateo les habló despacio, usando gestos. Se tocó el corazón y luego extendió la mano como diciendo «están a salvo». Ellas lo miraron sin responder, pero algo en sus rostros empezó a suavizarse. Les señaló un rincón del cuarto donde había un jergón de paja y mantas limpias. La menor estaba tan agotada que se desplomó sobre la manta apenas la tocó. La mayor permaneció en cuclillas, vigilante. Mateo le ofreció un pedazo de pan y un cuenco de leche tibia. Ella dudó, pero finalmente lo tomó y bebió con avidez. Fue entonces cuando murmuró unas palabras en apache, cortas y ásperas, que él no entendió pero que sonaron como un agradecimiento. Esa noche Mateo casi no durmió. De vez en cuando se levantaba, caminaba hasta la ventana y espiaba el horizonte. Las estrellas brillaban frías y lejanas, como agujeros en un paño negro. Cada vez que regresaba al interior veía a las niñas acurrucadas, respirando más tranquilas. Se sorprendió al descubrir que, pese al cansancio, sentía una calma nueva, como si por fin su casa tuviera un motivo más que guardar ganado y herramientas. Al amanecer, el peligro inmediato parecía haberse disipado. Mateo salió a revisar el perímetro. No encontró huellas frescas. El viento había borrado casi todo rastro de los forajidos. Regresó al rancho y encontró a la mayor sentada en la puerta, mirando la luz naranja que se derramaba por el horizonte. Ella ya no tenía esa expresión de puro pánico. Ahora había curiosidad en sus ojos. Mateo se sentó en el escalón a una distancia respetuosa. Señaló su propio pecho y dijo, «Mateo». Después apuntó a ella con una ceja levantada. La niña no contestó, pero después de un momento se llevó la mano al pecho y pronunció algo que sonó como Naja. Luego señaló a la pequeña, todavía dormida, y dijo, «Tadi». Mateo repitió ambos nombres con cuidado, y ellas asintieron. Era un primer puente. No entendían su lengua, él no entendía la suya, pero compartían gestos, miradas y una desconfianza que empezaba a ceder. Se prometió aprender un par de palabras en apache esa misma tarde para poder comunicarse mejor. Cuando el sol estuvo alto, llevó a Naja y Tadi al corral para que vieran los caballos. La pequeña sonrió por primera vez al acariciar el hocico del tordillo. Mateo sintió un nudo en la garganta. En medio de tanta violencia, esas niñas aún podían sonreír. Al mediodía, mientras reparaba la cerca, miró hacia ellas. Pensó en su propia vida solitaria, en la hermana que no pudo salvar, y entendió que de algún modo el destino le estaba dando una segunda oportunidad. No sabía qué problemas vendrían, ni cuánto tiempo podría protegerlas, pero sí sabía algo. Desde esa noche ya no era solo un ranchero defendiendo su propiedad. Era un guardián improvisado, un refugio para dos almas pequeñas que habían perdido su mundo. 3 días después el rancho parecía otro. Las niñas ya no se escondían bajo la mesa ni saltaban con cada ruido del viento. Naja ayudaba a traer agua del pozo y Tadi, la más pequeña, se entretenía siguiendo a los pollos del corral. Mateo observaba esos pequeños gestos con una mezcla de alivio y nostalgia. Sin embargo, sabía que no podía quedárselas. Aquellas niñas tenían familia, una tribu, un lugar al que pertenecían. Su rancho era apenas un refugio momentáneo, no un hogar definitivo. Esa tarde ensilló su caballo y enganchó la carreta. Colocó en ella un saco de maíz, unas mantas, carne seca y agua para el camino. Naja lo miraba en silencio, adivinando que algo estaba por cambiar. Tadi agarró su mano con fuerza, como negándose a soltarla. Mateo se agachó para quedar a la altura de sus ojos. «Tengo que llevarlas a su gente», les dijo despacio usando gestos. «Estarán seguras allí». Ellas no entendieron todas las palabras, pero captaron la idea. Naja asintió con un hilo de dignidad. Tadi, en cambio, comenzó a llorar. El camino hacia territorio apache era largo y polvoriento. La carreta avanzaba entre lomas y arroyos secos. Naja sostenía a Tadi en su regazo y la mecía como una madre pequeña. Mateo las miraba de reojo, intentando imaginar el horror que habían vivido. En ciertos momentos sentía ganas de decirles que se quedaran, que podía cuidarlas, pero se mordía la lengua. Sabía que no era su decisión. Al caer la tarde hicieron un alto en un cañón protegido por álamos. Mateo encendió un fuego pequeño y asó unas tiras de carne. El humo subía recto al cielo sin viento. Las niñas se sentaron cerca y él les pasó un trozo a cada una.
Era la primera vez que comían juntos sin ese silencio tenso del principio. Naha, después de masticar, le mostró un amuleto de cuentas de hueso que llevaba colgado al cuello. Le dijo algo en su idioma, palabras que sonaron como protección y camino. Luego se lo puso en la palma de la mano y la cerró con suavidad. Mateo sintió un calor extraño en el pecho. Por un instante pensó en quedarse allí, en ese cañón, como si el mundo se hubiera detenido. Pero el recuerdo de su hermana Ana, muerta en una cabaña sin ayuda, lo atravesó de nuevo. No podía repetir la historia. Debía entregar a esas niñas a su pueblo. Cuando reanudaron la marcha, el paisaje empezó a cambiar. Menos matorrales, más pinos. Huellas de cascos en la tierra blanda. Mateo reconoció señales pintadas en piedras. Marcas de frontera apache. Detuvo la carreta en una colina desde donde se veía un valle con humo de hogueras. Su gente, murmuró. Bajó primero a Tadi, luego a Naha. Señaló el valle y luego a ellas, tratando de decir hogar. Naha apretó los labios, pero no lloró. Dio un paso hacia el sur, luego otro. Tadi, en cambio, se giró y corrió de vuelta hacia él, abrazándole las piernas. Mateo la levantó y la estrechó contra el pecho. Olía a polvo y a sol. «Estarás bien, pequeña», susurró. «Prometido». Un grupo de ancianos apareció entre los árboles. Llevaban bastones y mantas de colores. Se detuvieron a unos metros, observándolo con expresión cauta. Naha habló en su lengua rápida, señalando a Mateo y luego a Tadi. Uno de los ancianos asintió y avanzó despacio. Con un gesto firme indicó que las niñas debían venir. Mateo la soltó con un nudo en la garganta. Tadi solozaba. Naha le tomó la mano y la guió hacia los suyos. Él no intentó seguirlas. Sabía que no podía. Se quedó de pie con el amuleto de cuentas apretado en el puño. Cuando Naha llegó al grupo, se giró por última vez. Sus ojos negros brillaron al atardecer. Levantó la mano en un gesto que era mitad despedida, mitad promesa. Mateo alzó la suya en respuesta, pero no halló palabras. La caravana apache se adentró en el bosque y desapareció entre los pinos. Mateo quedó solo en la colina, el viento revolviendo su sombrero y los cabellos. Sintió un vacío inesperado, un hueco que no sabía que tenía hasta ese momento. Subió al caballo y emprendió el regreso. El sol caía tras las montañas y aunque no dijo nada en voz alta, algo dentro de él se juró cuidar ese recuerdo como si fuera un tesoro. 2 niñas, 2 miradas y un lazo invisible que el tiempo aún no había roto. El tiempo se volvió polvo. Los días se encadenaron como cuentas idénticas y los inviernos llegaron y se fueron sin dejar huella. Mateo siguió con su rutina. Revisar cercas, ordeñar vacas, curar caballos, vender pieles y grano en el pueblo más cercano. Desde fuera parecía el mismo ranchero de siempre, fuerte y callado, un hombre que trabajaba de sol a sol. Pero dentro de su casa se sentía un eco constante. Las paredes parecían más frías desde aquella tarde en que dejó a Naha y Tadi al cuidado de su tribu. Había intentado llenar ese vacío adoptando perros callejeros, sembrando más tierra de la necesaria, construyendo un corral nuevo. Todo servía por unas semanas y luego se apagaba, igual que un fuego cuando se consume la leña. Por las noches, sentado junto al fogón, repasaba mentalmente la escena en la colina. 2 niñas, un amuleto de hueso en su mano, la promesa muda que nunca pudo decir en palabras. Cada vez que lo recordaba sentía la misma mezcla de alivio y tristeza, como si hubiera ganado y perdido al mismo tiempo. De vez en cuando llegaban rumores. En la tienda del pueblo escuchaba hablar de enfrentamientos con apaches, de tratados firmados y rotos, de guerreros que se internaban cada vez más al norte. Mateo escuchaba en silencio, con la mirada fija en el suelo. Nunca preguntaba por nombres, por temor a oír malas noticias. Sin embargo, cada vez que veía una caravana indígena pasar a lo lejos, detenía su caballo y se quedaba mirando hasta que desaparecían las siluetas, siempre con la esperanza de reconocer a alguien. Los vecinos lo consideraban un hombre huraño. Mateo no se casará nunca, decían. Vive para su rancho. Él sonreía apenas cuando escuchaba esas palabras. No era que no quisiera compañía, era que no podía imaginar a nadie llenando el hueco que habían dejado aquellas niñas. Había una parte de su vida que se había quedado allá, en el borde del territorio apache, como un trozo de piel arrancada que nunca vuelve a soldar del todo. Sin embargo, la soledad también lo transformó. Empezó a aprender palabras sueltas en apache gracias a un viejo diccionario que encontró en la misión. Al principio por simple curiosidad, luego como un ritual. Cada palabra que memorizaba era una manera de acercarse a un pasado que no quería perder. Por las noches practicaba en voz baja, repitiendo nombres de estrellas, de animales, de ríos. Nadie lo oía, salvo los coyotes que aullaban en la distancia. En sueños veía a Naha y Tadi grandes, corriendo entre caballos salvajes, riendo. A veces despertaba convencido de que oía sus voces en el patio.
Salía al umbral bajo la luz azul de la luna y solo encontraba viento y polvo. Entonces regresaba al interior, se servía un trago de café y volvía al silencio. Era una rutina triste, pero también le daba fuerza. Mantenerse fiel a ese recuerdo lo mantenía humano, no un simple peón endurecido por el desierto. Los años también dejaron marcas visibles. Canas en las sienes, arrugas en la frente, un andar más pausado. Pero sus ojos, esos ojos claros que tantas veces habían escudriñado el horizonte, seguían brillando con la misma mezcla de alerta y ternura. Si alguien lo observaba con atención, notaba que cada vez que un niño pasaba frente a él en el pueblo, Mateo bajaba la mirada y sonreía sin darse cuenta, como si saludara a un fantasma, un atardecer. Mientras reparaba una cerca, se detuvo a mirar el horizonte. El sol caía en un fuego naranja sobre las montañas y un grupo de aves cruzaba el cielo en formación. Sintió que el corazón le latía distinto, más rápido, igual que aquella tarde en que vio a las niñas por primera vez. No sabía por qué, pero algo en el aire le susurró que los años de espera no habían sido en vano, que el lazo invisible seguía vivo, tensándose a través del tiempo y la distancia. Respiró hondo, apoyó la frente en el poste recién clavado y cerró los ojos. Mateo no podía imaginarlo todavía, pero su vida estaba a punto de cambiar. Ese hilo invisible que había sentido tantas noches estaba a punto de tensarse hasta romper la calma. Lo que comenzó como un rescate en el desierto no había terminado. Era apenas el preludio de un destino compartido que, aunque él no lo supiera, se acercaba con pasos firmes. El sol caía lento aquella tarde, encendiendo la llanura en tonos dorados. Mateo acababa de guardar las herramientas después de reparar la última cerca. Se pasó el dorso de la mano por la frente, sudor y polvo mezclados. El rancho estaba en silencio salvo por el mugido lejano de una vaca. Era un día como tantos otros, hasta que los perros empezaron a ladrar con furia. Al principio pensó en forasteros, o quizá en lobos. Tomó su rifle por costumbre y salió al porche. La luz del atardecer le cegó un instante y cuando sus ojos se acostumbraron vio dos figuras a caballo acercándose desde el este. Montaban con firmeza, la postura erguida, el pelo largo trenzado cayéndoles sobre los hombros. Llevaban ropas de piel y cuentas que brillaban al sol. Un instante después Mateo dejó escapar el aire. Eran mujeres apaches. Y no unas cualquiera. Eran ellas. El corazón le golpeó el pecho como un martillo. Naja, la mayor, ahora convertida en una joven de mirada decidida, llevaba colgado al cuello un amuleto de hueso que él recordaba. Tadi, la pequeña, ya no era una niña. Tenía el porte de una guerrera, pero los mismos ojos oscuros y brillantes de antes. Habían pasado años, pero la forma en que ambas lo miraban, como si el tiempo se hubiera encogido, le confirmó que no se había equivocado. Los perros, al notar su calma, dejaron de ladrar y se quedaron olfateando. Las dos mujeres desmontaron despacio con movimientos elegantes. Traían consigo un caballo extra cargado de pieles, mantas y dos collares de cuentas finas. Naa se adelantó un paso y pronunció su nombre con acento grave. Mateo, él tragó saliva. «Nah, Tadi», preguntó como si necesitara oírlo para creerlo. Tadi sonrió apenas, y en su sonrisa se mezclaban gratitud, timidez y algo más difícil de nombrar. Por un momento ninguno habló. Se limitaron a mirarse, midiendo los cambios. Mateo veía en ellas no solo a las niñas que salvó, sino a dos mujeres que habían cruzado el desierto de la niñez a la adultez. Ellas veían a un hombre que seguía solo, con las manos curtidas y la mirada del mismo color, aunque más cansada. Naja rompió el silencio. Hablaba ahora un español claro y pausado, aprendido en misiones y tratos. «No hemos olvidado. Vinimos para darte esto». Alzó las manos y le tendió un collar tejido con cuentas rojas y turquesas. «Es un regalo de nuestra gente». Mateo tomó el collar con manos temblorosas. «No tenían que...» empezó a decir, pero Tadi lo interrumpió. «La ley sagrada dice que debemos honrar a quien nos salvó». Su voz era suave pero firme. «Pero no vinimos solo por eso». Mateo sintió un escalofrío. «Entonces, ¿por qué?» Tadi bajó la mirada un instante y luego la alzó de nuevo directa. «Para quedarnos contigo si nos aceptas». El mundo pareció detenerse. El viento levantó un remolino de polvo alrededor de los caballos. Mateo pensó en la soledad de sus noches, en los años de silencio, en las palabras en apache que había aprendido para no olvidarlas. Una parte de él quería correr a abrazarlas, otra parte temía lo que eso significaría. «No es fácil», dijo despacio. «Aquí los vecinos son duros. Las leyes también». Naja dio un paso más cerca. «Nosotras también somos duras», contestó. «Sabemos trabajar la tierra, cuidar ganado, defendernos. No tememos al viento ni a las miradas». Mateo se llevó la mano al sombrero y lo bajó sobre los ojos para esconder la emoción.
Luego respiró hondo y les hizo una seña para que entraran. Pasen. Al menos tomen agua, descansen del camino. Dentro de la casa, la luz del atardecer pintaba las paredes de naranja. Naja y Tadi miraron alrededor, reconociendo rincones que habían sido refugio de niñas. Se sentaron juntas en el banco de madera. Mateo sirvió agua en 3 jarros. Sus manos seguían temblando un poco, pero su voz sonó firme. Si es verdad que han venido para quedarse, tienen que saber que esto cambiará la vida de todos. Las dos asintieron. Tadi, con una sonrisa que aún guardaba destellos de la niña que fue, dijo: «Lo sabemos. Por eso volvimos». El silencio que siguió no fue incómodo. Era un silencio lleno de promesas que no necesitaban palabras. Afuera, el sol terminó de ocultarse. En la penumbra creciente, Mateo sintió que algo que había estado roto dentro de él empezaba al fin a repararse. Los días siguientes al regreso de Naja y Tadi transformaron por completo el rancho. La casa que por años había estado en silencio se llenó de voces en 2 idiomas, de risas contenidas y de movimientos nuevos. Las 2 jóvenes no se quedaron quietas. Ayudaban a ordeñar las vacas, a reparar cercas, a preparar carne seca para el invierno. Sus manos conocían otros oficios: trenzar cuerdas, curar con plantas, montar sin silla, y todo lo compartían con una naturalidad que sorprendía a Mateo. Él, por su parte, sentía que su rutina adquiría otra cadencia. Se descubría hablando más, aprendiendo palabras en apache y enseñando en español los nombres de las herramientas y de los animales. Al principio las conversaciones eran un mosaico de gestos y frases rotas, pero poco a poco surgió un lenguaje compartido, hecho de miradas, risas y paciencia. La soledad del rancho se convertía en un puente entre 2 mundos. Pero no todo era fácil. Al tercer día, cuando Mateo llevó al mercado unas reses para vender, notó las miradas de los vecinos. 2 hombres se cruzaron con él y uno murmuró: «Ese es el que tiene indias en su casa». El otro escupió al suelo: «Ya veremos cuánto le dura la gracia». Mateo hizo como que no escuchaba, pero al volver al rancho llevaba la mandíbula apretada. Aquella noche, mientras cenaban juntos un guiso que Naja había preparado con hierbas del monte, les explicó despacio: «Aquí, muchos no entienden. Les asusta lo que es distinto». Se tocó el corazón y luego señaló a las 2. «No quiero que les pase nada». Tadi le respondió en español torpe pero claro: «Nosotras sabemos cuidarnos. Y te cuidaremos también». Sus palabras lo conmovieron más de lo que quiso mostrar. Bajó la mirada al plato y murmuró un gracias casi inaudible. Con el paso de los días, la convivencia se volvió una danza de aprendizaje mutuo. Naja enseñaba a Mateo a leer las nubes para prever tormentas y a preparar ungüentos con cortezas. Tadi le mostraba canciones de cuna de su pueblo, que él escuchaba en silencio mientras el fuego crepitaba. A cambio, Mateo les enseñaba a manejar las riendas del carro, a marcar el ganado, a identificar rastros de coyotes. Entre todos iban tejiendo una vida nueva, mezcla de costumbres. Sin embargo, la tensión externa no desaparecía. Una tarde vieron humo en el horizonte, un campamento de colonos que avanzaba. Al día siguiente, un vecino se presentó en la puerta del rancho, sombrero en mano y tono frío. «Mateo, no puedes tenerlas aquí», dijo. «Es peligroso. Para ti y para todos». Mateo se apoyó en el marco sin soltar el rifle. «No estoy pidiendo permiso», respondió. El vecino bajó la mirada, pero al marcharse dejó flotando una amenaza. El pueblo no olvida. Aquella noche, Mateo se sentó solo en el porche mientras Naja y Tadi dormían. Miró el cielo estrellado y pensó en lo que estaba arriesgando. Podía haberlas dejado marchar después de aceptar sus regalos. Podía haber seguido solo, pero no lo había hecho. Y ahora, con cada mirada hostil, se preguntaba si tendría la fuerza para protegerlas una segunda vez. Un ruido suave detrás de él lo sacó de sus pensamientos. Era Naja, envuelta en una manta, que se sentó a su lado. No dijo nada, solo le puso una mano en el hombro. Ese gesto silencioso le dio más calma que cualquier palabra. En ese instante comprendió que no estaba protegiendo a 2 niñas indefensas, sino compartiendo vida con 2 mujeres que traían consigo su propio valor y su propia luz. El rancho se convirtió en un pequeño territorio neutral. Allí se hablaban 2 lenguas, se encendían 2 tipos de hogueras, se cocinaban 2 estilos de pan. Y en medio de esa mezcla, Mateo empezó a sentir algo más profundo que gratitud, un afecto tranquilo, casi reverente, que crecía como brote en tierra dura. No sabía cuánto tiempo podría mantener ese equilibrio, ni qué vendría después. Pero mientras Naja y Tadi se movían por la casa con la seguridad de quien por fin ha encontrado un lugar, Mateo entendió que, aunque el mundo de afuera los mirara con desconfianza, allí adentro estaban construyendo algo nuevo. Entre 2 mundos sí, pero también más allá de ambos.
La tensión acumulada durante semanas se hizo insoportable la noche que los caballos comenzaron a relinchar nerviosos. Mateo salió del cobertizo con el rifle en la mano y vio, a la luz de la luna, 2 jinetes alzando polvo en el camino. No eran visitantes amistosos. Uno de ellos era el vecino que lo había ido a advertir días antes. «Sal, ranchero», gritó. «Esto no es asunto tuyo. Entrégalas y se acaba». Mateo sintió un nudo en la garganta. Dentro de la casa, Naja y Tadi se habían levantado armando un pequeño arco y preparando cuchillos. Ya no eran las niñas temerosas de antaño, sino mujeres en alerta, listas para defender lo que consideraban su hogar. El ranchero respiró hondo. Todo el peso de la decisión que venía posponiendo se le vino encima de golpe. O cedía ante las presiones y las dejaba marchar, o asumía las consecuencias de protegerlas. Cerró los ojos un instante, y en ese breve silencio vio los últimos meses como un mosaico. Risas compartidas, trabajo en equipo, el calor de las hogueras, las palabras torpes en 2 idiomas. Todo lo que había ganado valía más que la aprobación de un pueblo lleno de prejuicios. Volvió a abrir los ojos. Caminó hasta la puerta con paso firme. «Aquí nadie se entrega», dijo con voz grave. «Si vienen a pelear, tendrán que pasar por mí». Los hombres se miraron entre sí. Uno escupió al suelo. El otro intentó una última amenaza. «Mateo, piénsalo. Esto no es juego». Pero él ya había pensado. El rifle descansaba sobre su antebrazo, listo para disparar. Pero su mirada no era la de un hombre acorralado, sino la de uno que al fin había elegido. Los jinetes dudaron, intercambiaron murmullos y, al ver que no estaba solo, pues en la ventana se asomaba Naja con el arco tensado, terminaron por retirarse maldiciendo. Cuando el polvo del camino se asentó, el rancho quedó en un silencio tenso. Mateo entró y cerró la puerta. Naja y Tadi lo miraban expectantes. «¿Vendrán más?», preguntó Tadi. «Tal vez», respondió él, «pero yo no voy a dejarlas». Naja se acercó despacio, sin bajar el arco, y le tocó el brazo. «Nosotras tampoco te dejaremos a ti», dijo en su lengua, y aunque Mateo no entendió todas las palabras, el tono era claro. Esa noche encendieron el fuego grande en el centro de la sala. Se sentaron juntos en silencio, como si ese círculo de luz fuera un juramento. Mateo, con las manos sobre las rodillas, pensaba en lo que acababa de hacer. Sabía que podría costarle el rancho, el ganado, incluso la vida. Pero también sabía que, por primera vez en años, no sentía vacío. Aquellas 2 mujeres no eran una deuda que pagar ni una carga, eran parte de su vida. Mientras el viento golpeaba las ventanas, Naja sacó de una bolsa de cuero un amuleto trenzado con fibras rojas y plumas. Lo colocó frente a Mateo. «Protección», murmuró. Para todos, él lo tomó entre los dedos. No entendía del todo las creencias de ellas, pero comprendía el gesto. Lo ató al cinturón sin decir nada. Tadi, por su parte, sacó un trozo de tela bordada con símbolos que representaban a su clan y lo puso sobre la mesa. Era su manera de sellar un pacto. En ese momento Mateo se dio cuenta de que su decisión no solo era protegerlas. Era aceptar que el rancho ya no era solo suyo. Era un lugar compartido, un territorio nuevo nacido del cruce de caminos. Afuera podrían seguir viéndolos con desconfianza, pero dentro de esas paredes estaban creando una comunidad pequeña, basada en respeto y gratitud mutua. Antes de irse a dormir, se levantó y miró por la ventana. El horizonte seguía oscuro, pero dentro de él había algo distinto, una calma férrea. Sabía que los días que venían serían duros, que tendría que defender su posición una y otra vez. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada. No habría marcha atrás. Cuando se volvió, Naja y Tadi seguían sentadas junto al fuego, las manos entrelazadas. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y esperanza. Mateo sintió un calor en el pecho y por primera vez le sonrió sin reservas. Había elegido, sí, pero también había sido elegido. Y eso, supo entonces, lo cambiaría para siempre. El amanecer llegó lento, tiñendo de rosa y oro los llanos. El rancho olía a café recién hecho y a pan tostado en las brasas. Era un amanecer como tantos otros, pero para Mateo, Naja y Tadi significaba algo distinto. Era el primer día después de que todos, sin palabras, hubieran sellado un pacto. Durante la mañana trabajaron juntos en silencio. Mateo reparó la cerca rota, mientras Naja cuidaba los terneros recién nacidos y Tadi recogía hierbas para preparar un remedio contra el cansancio. El rancho se movía como un organismo vivo, cada uno encajando en su tarea sin estorbar al otro. Donde antes había rutina solitaria, ahora había coordinación y compañía. Al terminar, se sentaron bajo la sombra del gran álamo, con un jarro de agua fresca y un trozo de pan. Las 2 hermanas se miraron y luego miraron a Mateo. Había en sus gestos un aire de determinación. Naja, que hablaba ya un español lento pero seguro, dijo: «Mateo, queremos quedarnos, no solo por gratitud. Queremos vivir aquí contigo».
Tadi asintió, sus ojos oscuros brillando como cuando eran niñas, aunque ahora ya no había miedo sino decisión. Mateo sintió que el corazón se le apretaba. Durante semanas había pensado que ese día llegaría, pero escucharlo en voz alta lo dejó sin palabras. Miró a su alrededor. La casa sencilla, el campo abierto, los caballos pastando, la colcha bordada con símbolos apaches sobre la mesa. Todo era testigo de que, sin proponérselo, habían creado algo nuevo, y de pronto entendió que su rancho ya no era solo suyo. Era un hogar. Respiró hondo y contestó despacio. Si se quedan, no serán invitadas ni huéspedes. Serán parte de esto, parte de mi vida. Las dos sonrieron, un gesto tímido pero lleno de luz. Naja le tendió la mano. Mateo la tomó, y luego Tadi puso la suya encima. Fue un gesto simple, pero en él estaba toda la fuerza de un compromiso. Los días siguientes estuvieron marcados por un cambio silencioso. Los vecinos seguían mirando con recelo, pero ya no se atrevían a acercarse. Había rumores, sí, pero también respeto. Mateo ya no era el ranchero solitario, sino el hombre que había protegido a dos muchachas apaches y que ahora vivía con ellas sin avergonzarse. La mezcla de escándalo y admiración empezó a desarmar poco a poco los prejuicios. Mientras tanto, dentro del rancho la vida florecía. Mateo construyó un corral nuevo para que Naja pudiera criar caballos al estilo de su tribu. Tadi plantó un pequeño huerto con semillas que había traído envueltas en un trozo de piel. Juntos levantaron un gallinero. Pintaron las paredes, colgaron hierbas secándose junto a las vigas. Cada rincón hablaba de ellos tres, de su mezcla de mundos. Un atardecer, sentados frente al fuego, Tadi sacó un tambor pequeño y empezó a cantar una melodía antigua. Naja la acompañó con palmas. Mateo, sin entender la letra, sintió que su pecho vibraba al ritmo. Era un canto de renacimiento, de agradecimiento. Cuando terminó, Naja tradujo algunas palabras. Dice, donde había soledad ahora hay calor. Donde había polvo, ahora hay raíz. Mateo bajó la cabeza. Sintió que ese canto también hablaba de él. Con el paso de los meses, la tensión exterior se fue disipando. Algún vecino se acercó tímidamente a comprar queso. Otros empezaron a saludar de lejos. Nadie olvidaba lo ocurrido, pero empezaban a ver que no había amenaza en aquella unión, sino trabajo y vida. El rancho se convirtió en un lugar donde cabían dos lenguas y dos tradiciones, y donde la dignidad se defendía con acciones, no con armas. Una tarde, cuando el sol caía y las sombras se alargaban, Mateo, Naja y Tadi se sentaron en el porche a mirar el horizonte. No necesitaban hablar. En el aire había olor a leña, a pan y a tierra húmeda. Naja apoyó la cabeza en el hombro de Mateo. Tadi les cubrió con una manta. Ninguno pensaba en el pasado ni en las amenazas del futuro. Solo estaban allí, juntos, respirando el mismo aire. Mateo se dio cuenta de que sin buscarlo había encontrado lo que siempre había anhelado. No solo compañía, sino un sentido. Había salvado a dos niñas, sí, pero ellas también lo habían salvado a él de la soledad, del endurecimiento, del olvido. El viento del atardecer trajo consigo el canto lejano de algún ave. Y así, bajo ese cielo inmenso, los tres comprendieron que no vivían entre dos mundos, sino construyendo uno nuevo.